El aire en la cocina de El Legado era una sinfonía. Para Clara era la única música que importaba. Eran las 9 de la mañana de un martes y mientras el restaurante principal, arriba, permanecía en un silencio pulcro y expectante, aquí abajo, en el corazón de acero inoxidable y fuego, la vida ya bullía. Olía a tomillo fresco machacado bajo el filo de un cuchillo, al aroma dulce y penetrante de los pimientos rojos asándose directamente sobre la llama, y al susurro reconfortante de un fumet de pescado que llevaba 3 horas cociéndose a fuego lento. Clara estaba de pie frente a la estación de pase con los ojos cerrados. Sostenía una cuchara de plata, reliquia de su abuelo, con una media onza de salsa de color ocre profundo. Era la bisque de Bogavante. Llevaba una semana trabajando en ella. Se la llevó a los labios no para probarla, sino para escucharla. Dejó que el líquido cubriera su lengua. Primero la dulzura del mar, luego el golpe ahumado del pimentón y al final la nota casi imperceptible de anís estrellado que su padre le había enseñado a usar. Casi, susurró para sí misma. Le falta el eco. Era la chef ejecutiva de El Legado de Castilla, el imperio de hospitalidad que su padre, don Rafael, había construido desde la nada. Pero era más que un título. Ella era la guardiana de su memoria. Desde que él había fallecido hacía 2 años, cada plato que salía de su cocina era un juramento para mantener vivo su espíritu. «Chef, los proveedores de verduras están aquí», dijo una voz joven. Era Mateo, su sous-chef, un chico con más energía que experiencia, pero con una lealtad inquebrantable. Clara abrió los ojos. Volvía a la realidad. «Que esperen. Necesito que las zanahorias chantenay sean del tamaño de mi pulgar, ni más ni menos. Revisa cada caja, Mateo. No quiero las excusas de la semana pasada». «Sí, chef». Se ató el delantal blanco con un nudo tenso. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza severa que le caía por la espalda. No había nada en ella de la suavidad que se esperaba de una heredera. Era práctica, era intensa y estaba cansada. Los últimos 6 meses habían sido una batalla cuesta arriba. La puerta de la cocina se abrió con un silbido hidráulico, rompiendo el ritmo del lugar. El olor a cítricos y madera de cedro, un perfume caro, cortó la sinfonía de la cocina como una nota discordante. Era Javier. Javier era su prometido, y era el director financiero de El Legado. Si Clara era el corazón del restaurante, Javier era el cerebro calculador que mantenía las luces encendidas. O eso le gustaba decir a él. Era alto, impecablemente vestido con un traje de lino gris que parecía inmune a las arrugas, y su sonrisa que una vez había hecho que el corazón de Clara se acelerara, ahora parecía simplemente eficiente. «Buenos días». «Clary», dijo, inclinándose para besarla. Ella le ofreció la mejilla, su mente todavía en la bisque. El beso fue breve, un simple roce de labios. Sintió la leve rigidez de la mandíbula de él, Javier. «Estás abajo temprano», dijo ella, volviéndose hacia sus notas para el menú de la gala del 50 aniversario. No pude evitarlo. Estaba revisando los números del último trimestre. Su voz era suave, pero llevaba un peso que Clara conocía demasiado bien. Se acercó más, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Cariño, el coste de los ingredientes de esta cocina es insostenible. Bogavante de Maine para la bisque, trufa blanca en junio. Estamos sangrando dinero». Clara apretó la mandíbula. Papá nunca escatimó. Dijo que la calidad es la única verdad. El Legado no es un restaurante de cadena, Javier. Es una institución. Rafael era un romántico, Clara. Y un artista, dijo Javier pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. Pero los románticos no sobreviven en este mercado. Mireya está convocando una reunión de la Junta hoy. Y está furiosa. Mireya. Si Javier era el cerebro, Mireya era la serpiente en el jardín. Era la segunda esposa de su padre, su madrastra. Una mujer cuya belleza era tan afilada y fría como el hielo. Su padre la había conocido en un viaje de negocios y se había enamorado de su eficiencia y su ambición. Cuando él murió, su testamento había sido una sorpresa devastadora. Había dividido la empresa en 3 partes. 50% para Clara, el corazón. 50% para Mireya, la gestión. Y el voto decisivo, el que rompía los empates, se lo había dejado a Javier. «Para que os mantenga unidos», había dicho su padre en una carta adjunta. En los últimos 2 años, esa estructura se había sentido menos como una forma de mantenerlos unidos y más como una soga alrededor del cuello de Clara. «Mireya siempre está furiosa», respondió Clara con cansancio. «Está furiosa si el mantel tiene una arruga. Está furiosa si uso azafrán español en lugar de iraní. Su furia es el ruido de fondo de mi vida, Javier. Esta vez es diferente», insistió él. «Es por la gala. El presupuesto que presentaste para el menú del aniversario es astronómico». «Clara»,
Estamos hablando de un evento para 500 personas. Quiere que hagas recortes. Masivos. ¿Recortes? ¿En el 50 aniversario? Es una celebración de la vida de papá. Es el evento que... Es una oportunidad de marketing, Clara. Eso es lo que es. Espetó él perdiendo la compostura por un segundo. El equipo de cocina bajó la cabeza fingiendo no escuchar. Javier se dio cuenta y respiró hondo. Mira, dijo más suavemente tomando sus manos entre las suyas. Sus manos estaban cubiertas de una fina capa de harina. Las de él eran suaves y cuidadas. Solos, escúchala, ¿sí? Por mí. Estamos a 3 meses de nuestra boda. Después de la boda, después de la gala, todo se calmará. Te lo prometo. Clara miró sus manos juntas. La de él, pálida y fuerte, envolviendo la de ella, más pequeña y marcada por pequeñas cicatrices de quemaduras. Quería creerle. Quería desesperadamente que él fuera el hombre del que se había enamorado, el que la había consolado en el funeral de su padre, el que le había prometido ser su socio en todo. Lo intentaré, dijo ella, aunque la palabra le supo a ceniza. Esa es mi chica, sonrió él, la sonrisa eficiente. Le dio un último apretón en la mano y se giró para irse. Ah, por cierto, Valeria vendrá hoy a la cocina. Quiere hacer una sesión de fotos, algo para su Instagram. Sé amable. Clara sintió que se le helaba la sangre. Valeria era la hija de Mireya, su hermanastra. Una criatura de extensiones de cabello, filtros de redes sociales y una pereza existencial que asombraba a Clara. Mireya la había nombrado directora de imagen de marca. Javier, esta es una cocina profesional, no un estudio fotográfico. Tenemos preparaciones que hacer. No puedo... Clara, por favor, la cortó él. Mireya insiste en que Valeria se involucre más. Es una concesión pequeña. Déjala tomarse sus fotos y se irá. Te veo en la reunión a las 3. Se fue y el olor a cítricos y madera de cedro se fue con él. El aroma de la bisque volvió a llenar el aire, pero ahora a Clara le parecía amargo. La reunión de las 3 de la tarde tuvo lugar en la sala de juntas del último piso, un espacio de vidrio y cromo que daba al horizonte de la ciudad. Era el dominio de Mireya. Clara siempre se sentía fuera de lugar allí, con su chaqueta de chef manchada. Mireya estaba en la cabecera de la mesa, un monolito de seda color carbón. Valeria estaba a su lado, tecleando furiosamente en su teléfono, con un puchero en los labios pintados de rosa. Javier estaba a la derecha de Mireya, con una tableta abierta. Clara entró y se quedó de pie al fondo de la sala. Tarde, como siempre, Clara, dijo Mireya, sin levantar la vista de sus papeles. Supongo que el arte no tiene horario. Estaba aprobando el pescado para el servicio de esta noche, dijo Clara, sentándose en la silla más alejada. ¡Qué pintoresco! Mireya finalmente levantó la vista. Sus ojos eran grises, como un mar de invierno. Vamos a ir al grano. He revisado tu propuesta de menú para la gala del 50 aniversario. Y debo decir que estoy confundida. Valeria soltó una risita. Yo estaba horrorizada. ¿Foie gras? ¿En serio? Es como tan de 2005. Y súper problemático. Clara apretó las manos bajo la mesa. Es el plato estrella de mi padre. Lo creó él mismo. Es la esencia de El Legado. El legado está en bancarrota, querida, espetó Mireya, dejando caer la palabra como un martillo. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró a Javier. El rostro de su prometido estaba pálido, pero se negaba a mirarla. Estaba mirando fijamente la pantalla de su tableta. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Clara. Quiero decir, dijo Mireya, inclinándose hacia adelante con una sonrisa depredadora, que mientras tú jugabas a ser la artista en tu cueva de vapor, tu padre estaba acumulando deudas que yo he estado gestionando silenciosamente. Pero los acreedores se están impacientando. Esta gala no es una celebración, Clara. Es nuestra última oportunidad de salvar esta empresa. Y no la salvaremos con foie gras y bogavante. Yo no lo sabía, susurró Clara. Sintió una oleada de náuseas. Javier, ¿por qué no me dijiste nada? Javier finalmente levantó la vista. Su rostro estaba tenso de incomodidad. Clara, no quería preocuparte. Estabas tan concentrada en la cocina. Pensé que podía manejarlo. ¿Manejarlo? Intervino Mireya. Lo que Javier ha estado manejando es un milagro. Ha estado moviendo fondos para cubrir tus caprichos culinarios. Pero se acabó el tiempo. El legado necesita un giro. Una modernización. Valeria finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos brillando. Vamos a relanzar la marca. Algo fresco, joven. Totalmente viral. He estado hablando con este chef influencer increíble. Chef Siggy. Hace cocina de fusión deconstruida en TikTok. Es súper edgy. Un horror frío se apoderó de Clara. No vas a traer a un TikToker a la cocina de mi padre. Oh, no te preocupes, cariño, dijo Valeria con una risa condescendiente. Él no usará tu cocina. Él será el anfitrión.
Clara caminó. No sabía por cuánto tiempo. Las luces de la ciudad se encendieron a su alrededor, una por una, como estrellas burlonas en un cielo urbano que no podía ver. El zumbido de la traición era tan fuerte en sus oídos que ahogaba el tráfico, los gritos de los vendedores ambulantes y las sirenas distantes. Sus pies, acostumbrados a estar de pie durante 18 horas sobre alfombrillas de goma, apenas sentían el duro cemento. Seguía llevando su delantal. La gente la miraba. Una mujer con la mirada perdida y una chaqueta de chef manchada de... ¿Qué era? Salsa de vino tinto, sangre. Daba igual, cada paso era un eco. Javier me ha estado dando copias. No había sido un arrebato. No había sido una decisión de negocios de último minuto. Había sido un plan. Frío, calculado, metódico. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año?, dijo Mireya. 1 año de besos por la mañana y mentiras por la noche. 1 año de él observándola perfeccionar el confit de pato de su padre, tomando notas mentales no por amor, sino por espionaje. La intimidad de la traición le revolvió el estómago. Se detuvo junto a un contenedor de basura en un callejón y vomitó. No había nada en su estómago, solo bilis ácida y amarga. Terminó en el único lugar que su piloto automático conocía, el viejo mercado de agricultores, ahora cerrado y oscuro. Se sentó en un banco de madera astillado frente al puesto cerrado de los proveedores de verduras. El mismo puesto donde esa misma mañana le había dicho a Mateo que revisara las zanahorias. Esa mañana parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer. El frío de la noche comenzó a filtrarse a través de su chaqueta. La conmoción se estaba desvaneciendo, dando paso a un vacío aterrador. No tenía llaves. Las llaves de su apartamento eran también las llaves de Javier. Las llaves de la casa de su padre eran de Mireya. No tenía teléfono. Estaba en su bolso, en su taquilla, en la cocina. La cocina, eres redundante. Una lágrima caliente y furiosa se abrió paso. Luego otra. Se cubrió la cara con las manos que olían a tomillo y a la bisque que nunca terminaría. Y lloró. Lloró por su padre por ser tan ciego. Lloró por Javier, por el hombre que ella creía que era. Y lloró por sí misma por la estupidez de pensar que la calidad era la única verdad. «Chef». La voz era tímida, temblorosa. Clara levantó la vista. Era Mateo. Estaba de pie bajo una farola, su joven rostro contraído por la preocupación. Llevaba una mochila al hombro y en la mano sostenía el bolso de Clara y un par de sus zapatos de calle. «Yo cerré la cocina», dijo Mateo en voz baja, como si confesara un crimen. Mireya envió a un equipo de seguridad. Empezaron a empaquetar las cosas. No me dejaron coger sus cuchillos. Dijeron que eran activos de la empresa. Pero cogí esto, le tendió el bolso. Clara lo tomó con manos entumecidas. «¿Están todos...?» No pudo terminar la frase. «Renunciaron», dijo Mateo, su voz cobrando fuerza. «En el acto, justo después de que usted se fuera. El lavaplatos, los cocineros de línea, todos. Le dijimos al hombre de seguridad que se metiera sus cajas por donde le cupieran». Un pequeño y doloroso latido de orgullo atravesó el corazón de Clara. «Mateo, eso es estúpido. Necesitan sus trabajos. Necesitábamos nuestro honor», respondió él con una sencillez que la desarmó. Hubo un largo silencio. La calle estaba en silencio. «¿Dónde va a ir, chef?» «Está helando». Clara miró la calle vacía. «No lo sé», Mateo se mordió el labio. «Vivo aquí cerca. Es un desastre. Mi compañero de piso acaba de mudarse y se llevó la mitad de los muebles. Pero tengo un sofá y preparo un café terrible, pero está caliente». Clara lo miró. A este chico, de 22 años, que acababa de renunciar a su trabajo por ella, por un principio, y se dio cuenta de que esta era la única lealtad verdadera que le quedaba en el mundo. «Sí, Mateo», susurró ella, su voz rota. «Un café terrible suena perfecto». El apartamento de Mateo estaba en el 4º piso de un edificio sin ascensor. Olía a polvo, a pizza fría y a la vida de un hombre joven que empezaba. Era pequeño, desordenado y ruidoso. Se oía a los vecinos discutir a través de la delgada pared. Y sin embargo, era el lugar más seguro en el que Clara había estado en todo el día. Mientras Mateo preparaba café en una cafetera de goteo manchada, Clara se sentó en el sofá raído. Vio su reflejo en la oscura pantalla del televisor. Una fugitiva con uniforme de cocinera. Abrió su bolso mecánicamente. Su cartera, un paquete de chicles, un cuaderno de notas manchado de grasa. Y en el fondo, debajo de todos sus dedos rozaron algo metálico. Frunció el ceño. Lo sacó. Era una pequeña caja de lata del tamaño de la palma de su mano. Estaba abollada, rayada y descolorida. Era una vieja lata de pimentón El Gallo, una marca que su abuelo solía importar. Mateo se acercó con 2 tazas que no hacían juego. «Aquí tiene». Vio la lata en sus manos. «¿Qué es eso?» No estoy segura», mintió Clara. Pero sí lo estaba. Era la caja de tonterías de su padre.
La había guardado en su taquilla personal hacía meses, después de limpiar el escritorio de su oficina para que no se perdiera. Javier y Mireya habrían estado buscando los libros de recetas encuadernados en cuero, los archivos de la computadora. Nunca habrían buscado en una vieja lata de pimentón. Sus manos temblaron mientras abría la tapa. El chirrido metálico sonó anormalmente fuerte en la habitación. Dentro no había recetas. No había oro ni joyas. Solo cosas. Un solo clavo de olor perfectamente conservado. Una etiqueta de vino descolorida de un Vega Sicilia de 1970. Un trozo de encina ennegrecido del tamaño de su pulgar. Y una fotografía doblada y desgastada por los bordes. La desdobló. Era una foto de su padre, mucho más joven, sonriendo. Estaba de pie frente a una casa de piedra en ruinas, con un brazo alrededor de una mujer que Clara apenas recordaba. Su madre. Detrás de ellos, colgado torcidamente en la pared de piedra, había un cartel de calle de cerámica descolorido que decía Plaza de las Cenizas. Debajo de la foto había una última cosa. Un pequeño vial de vidrio tapado con un corcho. Dentro había un polvo fino y grisáceo, cenizas, susurró Clara. Recordó una historia que su padre le contaba cuando era niña, una que ella había descartado como el desvarío romántico de un viejo chef. En nuestro pueblo, Clara le había dicho, no cocinábamos con fuego, cocinábamos con la memoria del fuego. Las mejores verduras no se asaban, se enterraban en las cenizas calientes del día anterior. Absorbían el humo, la tierra, la historia. Ese es el ingrediente secreto. No la llama, la ceniza. Miró el trozo de encina ennegrecido. Miró el vial de cenizas. Miró la foto de la Plaza de las Cenizas. Javier no había robado las recetas de su padre. Había robado las transcripciones. Las recetas que Mireya tenía eran una lista de ingredientes y tiempos. Eran notas muertas. No tenían el cómo. No tenían el por qué. No tenían la encina ennegrecida que él usaba para ahumar la sal. No tenían la técnica para hacer el aceite de ceniza que él usaba para terminar sus pescados. No tenían el alma. Mireya y Javier iban a lanzar una versión de El Legado que era un cuerpo perfecto sin corazón. Una cáscara brillante y vacía. Clara cerró la lata con un chasquido. «Chef, ¿se encuentra bien?», preguntó Mateo observando la expresión de su rostro. Clara levantó la vista. El vacío había desaparecido. El dolor seguía allí, pero ahora ardía con un propósito frío. La mujer destrozada en el banco del mercado se había ido. En su lugar estaba la hija de su padre. Mateo dijo, su voz firme, ya no la de una víctima, sino la de una general. ¿Cuándo es la gran gala de Mireya? El 50 aniversario. En 3 semanas. Están enviando las invitaciones mañana. Se jactaban de que el gobernador vendría. 3 semanas, repitió Clara. Miró la foto de la casa en ruinas. Miró las cenizas. Van a necesitar un nuevo chef. ¿Qué?, dijo Mateo confundido. Tú no, dijo ella. Ellos van a necesitar un nuevo chef de TikTok. Porque en 3 semanas vamos a abrir nuestro propio restaurante. Mateo se atragantó con su café. Chef, con todo respeto, usted está en mi sofá. No tenemos cocina y sus cuchillos son activos de la empresa. ¿Con qué vamos a abrir un restaurante? Clara sostuvo la pequeña lata de pimentón en su mano. Sintió el peso de la encina, el polvo de las cenizas. Con esto, dijo, vamos a abrir con el verdadero legado. El que ellos fueron demasiado estúpidos para robar. Los 3 días siguientes fueron un infierno borroso. El apartamento de Mateo se convirtió en un cuartel general de guerra sin ejército. El sofá, que ahora era la cama de Clara, estaba cubierto de cuadernos de espiral baratos que ella llenaba de furiosas anotaciones, no de recetas, sino de listas, cosas que necesitamos, gente a la que llamar, formas de conseguir dinero sin vender un riñón. 3 semanas. Mateo, murmuraba Clara, removiendo el café instantáneo que ahora era su combustible. Eran las 5 de la mañana. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero se había lavado la cara y había trenzado su cabello con tanta fuerza que le tiraba del cuero cabelludo. Era un dolor que la anclaba. En 3 semanas esa cosa de gala sucederá, lo que significa que en 3 semanas la prensa gastronómica, los viejos clientes de mi padre, los inversores, toda la ciudad estará reunida en un solo lugar, lista para hablar del legado. Y eso, dijo, golpeando el cuaderno con un bolígrafo, es cuando les damos algo de qué hablar. Mateo, que dormía en una colchoneta en el suelo de la cocina, se incorporó frotándose los ojos. Chef, sigo sin entender. ¿Abrir dónde? Un puesto de perritos calientes requiere permisos que tardan 6 meses. Plaza de las Cenizas, dijo ella, mostrándole la foto descolorida. ¿Qué es eso? ¿España? No lo creo, dijo Clara examinando el fondo de la foto. Mira la arquitectura. No es de Castilla, es de aquí. Es de la parte vieja de la ciudad, el distrito de los almacenes.
¿El matadero?, dijo Mateo arrugando la nariz. Chef, eso es una zona industrial abandonada. No hay nada allí excepto muelles de carga y ratas. Exactamente, dijo Clara, una luz febril en sus ojos. Sin alquileres caros, sin vecinos quejándose del humo. Vamos. Salieron del apartamento justo cuando el sol arrojaba una luz gris y acuosa sobre la ciudad. Tomaron un autobús que olía a desinfectante y desesperación de madrugada. Bajaron en la última parada. El matadero estaba desierto. Edificios de ladrillo rojo del siglo XIX, con las ventanas rotas como cuencas vacías, se alineaban en calles adoquinadas. Olía a río estancado y a metal oxidado. «Ves, te lo dije», dijo Mateo metiendo las manos en los bolsillos. «No hay nada». «Cállate y mira», ordenó Clara. Caminaba por las calles, no como una chef, sino como una cazadora. Buscaba el cartel de cerámica de la foto. Lo encontraron una hora después, escondido al final de un callejón sin salida, bloqueado por una valla de tela metálica oxidada que tenía un cartel de «Prohibido el paso». Detrás de la valla había un pequeño patio cuadrado, rodeado por las paredes de 4 almacenes en ruinas. Y allí, casi borrado por el hollín y el tiempo, estaba el cartel, Plaza de las Cenizas. Mateo soltó una palabrota. «Es real». «Era el primer restaurante de mi abuelo», dijo Clara en voz baja, con la mano en la valla. «Antes de El Legado. Mi padre me contaba historias. Pensé que eran cuentos de hadas. El patio era un desastre. Maleza crecía entre los adoquines rotos. Un coche oxidado estaba apoyado sobre bloques de hormigón. Pero en el centro, construido contra una de las paredes de ladrillo, había una estructura de piedra abovedada. «Un horno», susurró Clara, su voz temblando de reverencia. «Un horno de leña, un horno roto», corrigió Mateo. «Chef, esto es una locura. Está en ruinas. Necesitaríamos $1 millón y un equipo de construcción. Necesitamos palas», dijo Clara, sus ojos fijos en el horno. «Y necesitamos al equipo». Esa tarde hicieron su primera llamada. Fueron a un bar irlandés ruidoso y lleno de humo en el centro de la ciudad. Detrás de la barra, un hombre corpulento con el pelo rojo y una barba formidable estaba secando vasos. Era Eoin, el sommelier de El Legado. «Clara», dijo, sus ojos azules abriéndose de par en par. Dejó el vaso. «Mateo, oí lo que pasó, esos bastardos». «Hola, Eoin», dijo Clara. «Necesito un trago». El primero corre por cuenta de la casa. Le sirvió un trago de whisky solo. Ella se lo bebió de un trago sin hacer muecas. El calor le quemó el esófago. «Me gusta verte», dijo Eoin apoyándose en la barra. «Oí que Mireia contrató a una especie de empresa de mixología de humo para la gala. Probablemente sirvan vino azul en copas de plástico». «Probablemente», dijo Clara. «Eoin, ¿qué tan buenas son tus habilidades de construcción?» «¿Qué?» «Encontramos un horno de leña en el matadero. Está en ruinas. Necesito a alguien que sepa de ladrillos refractarios y de cómo no asfixiarnos». Eoin la miró fijamente durante un largo minuto. Luego, una lenta sonrisa se dibujó bajo su barba. «Mi abuelo era albañil en Cork, y por casualidad estoy harto de servirle cerveza a idiotas. ¿Cuándo empezamos?» «Mañana al amanecer», dijo Clara. «Una cosa más», dijo Eoin. «Cuando el equipo de seguridad de Mireia nos echó, digamos que rescaté algo para ti». Se agachó detrás de la barra y sacó un rollo largo y pesado envuelto en lona azul. Lo puso sobre la barra. Clara lo desenvolvió. Eran sus cuchillos, su afilador de acero, el cuchillo de chef que su padre le había regalado, el pequeño cuchillo de tornear. Todos estaban allí, relucientes y mortales. Los tocó como si fueran miembros perdidos. «Eoin», susurró. «Les dije que eran mis utensilios de bar para cortar limones». Se encogió de hombros. El idiota me creyó, la palabra se corrió. Para el final de la semana, el apartamento de Mateo estaba lleno. Rosa, la jefa de repostería, una mujer diminuta y feroz que había trabajado para el padre de Clara durante 30 años, se presentó con 2 maletas y su batidora KitchenAid personal. «Mi sobrino tiene una camioneta», fue todo lo que dijo. Los gemelos de la estación de pescado, que hablaban una mezcla de español y jerga de cocina que solo ellos entendían, aparecieron con Eoin. El antiguo equipo de El Legado estaba de vuelta, no en un restaurante con estrellas Michelin, sino en un patio abandonado, arrancando malas hierbas y sacando un motor de coche oxidado con la camioneta del sobrino de Rosa. Mientras tanto, en la parte alta de la ciudad, el mundo de Mireia era brillante y estéril. Estaba en una sala de conferencias con Javier, Valeria y el chef Siggy, un hombre de unos 20 años con el pelo teñido de verde neón y una chaqueta de chef que parecía estar hecha de papel de aluminio. «La experiencia gastronómica será totalmente inmersiva», decía Siggy gesticulando salvajemente.
Los invitados entrarán a través de una nube de nitrógeno con aroma a pureté. El primer plato es una espuma de memoria, un concepto que explora la deconstrucción de una amuse-bouche. Me encanta, chilló Valeria. ¿Y las recetas de papá? Ah, sí, las recetas clásicas, dijo Siggy haciendo comillas en el aire. Son densas, pero mi equipo las está elevando. Estamos convirtiendo esa bisque de bogavante tan pesada en un aire ligero con perlas de tapioca de pimentón. Es mucho más instagrameable, Javier asintió mirando su hoja de cálculo. Los márgenes de beneficio de las perlas de tapioca frente al bogavante de Maine son excelentes. La prensa está confirmada. El gobernador está confirmado. Esto va a ser un éxito rotundo, Mireya. Mireya sonrió recostándose en su silla de cuero. Asegúrate de que la seguridad tenga una foto de Clara. Si intenta colarse, llévensela. De vuelta en la Plaza de las Cenizas, la lluvia había comenzado. El patio era un mar de barro. El horno de leña que Éowyn había estado inspeccionando estaba en peor estado de lo que pensaban. El conducto de humos está colapsado, gritó el irlandés por encima del ruido de la lluvia, su rostro manchado de hollín. Y la base se está desmoronando. No podemos encender un fuego aquí, Clara. Podríamos derribar toda la pared. El equipo se detuvo. Estaban empapados, cubiertos de barro y desmoralizados. El silencio fue peor que la lluvia. Genial, dijo uno de los gemelos de pescado. ¿Así que hicimos todo esto para nada? Debería haberme quedado con mi trabajo en el bar de ostras. Clara se quedó mirando el horno. Vio la frustración en los rostros de su equipo. Vio el sueño desmoronarse. No, dijo Clara, su voz tranquila. Chef, soy albañil, dijo Éowyn gentilmente. Sé de piedra. Esto está acabado. No dije que encenderíamos un fuego en él, dijo Clara. Se acercó a la pila de ladrillos rotos y escombros. Se arrodilló en el barro y empezó a cavar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mateo. Mi padre dijo que cocinaban con la memoria del fuego, jadeó Clara, apartando un trozo de hormigón. No lo necesitamos para quemar. Lo necesitamos por sus ladrillos, por sus cenizas. Debajo de los escombros de la chimenea derrumbada había una gruesa capa de hollín y cenizas de madera de décadas de antigüedad compactadas y secas. Estaban protegidas de la lluvia por el arco derrumbado. Eran grises, casi plateadas. Clara metió las manos en ellas. El polvo era fino como la seda. Cogió un puñado y lo olió. Olía a encina, a tiempo y a humo. Rosa, trae una bandeja, ordenó. Gemelos, traigan las palas. Éowyn, necesito que construyas algo. No un horno. Necesito un foso. Justo aquí. Vamos a usar los ladrillos rotos para construir una parrilla a nivel del suelo. Éowyn la miró. Una parrilla vasca, primitiva. Primitiva, asintió Clara. Mateo llama a nuestros proveedores. Dile a Marco que no queremos su atún de aleta azul. Queremos la caballa. Queremos las sardinas, lo que los barcos pesqueros suelen tirar. Dile que le pagaré el doble. Chef, no tenemos dinero para pagarle el doble, susurró Mateo. Díselo de todos modos, dijo ella. Dile que esto no es el legado. Es la Plaza de las Cenizas, y estamos abiertos a los negocios. Se puso de pie, con las manos y la cara manchadas de las cenizas de su abuelo. La lluvia golpeaba su chaqueta, pero ella no la sentía. Miró a su equipo de renegados embarrados. Mireya tiene su nitrógeno líquido y sus chefs de TikTok, gritó por encima de la tormenta. Tiene el dinero y el edificio. Bien por ella. Nosotros tenemos esto. Levantó las manos llenas de cenizas. Tenemos la verdad. Tenemos el fuego. Y tenemos 3 semanas para recordarles quiénes somos. Ahora tráiganme esos ladrillos. Las siguientes 3 semanas no fueron un renacimiento. Fueron una guerra. Una guerra contra el tiempo, contra el barro y contra la memoria. Mientras la maquinaria de Mireya, valorada en $1 millón, se ponía en marcha en la parte alta de la ciudad. Vallas publicitarias, entrevistas en revistas de sociedad, anuncios en redes sociales con el rostro de neón de Valeria. El equipo de Clara operaba como una célula de resistencia en la sombra. El primer día, la tarea parecía imposible. El patio era un mar de lodo y cristales rotos. No podemos servir comida aquí, dijo Rosa con la desaprobación de una abuela. Es un peligro para la salud. Entonces cambiamos el suelo, respondió Clara. No tenían dinero para losas. Así que durante 2 días, todo el equipo, incluidos Clara y Éowyn, acarreó cubos de grava de una cantera cercana que les cobró una miseria por los restos. Cubrieron el barro, un cubo a la vez compactándolo a mano. Sus manos, antes acostumbradas a la delicada piel de un pescado, ahora estaban cubiertas de ampollas y cortes. Mientras los gemelos y Mateo limpiaban a fondo el almacén abandonado, fregando un siglo de suciedad para crear una zona de preparación con mesas plegables prestadas, Éowyn se puso a trabajar en el foso. Con una habilidad que sorprendió a todos, el sommelier se convirtió en albañil.
Usó los ladrillos refractarios rotos, limpiando meticulosamente el mortero viejo, y construyó una parrilla a nivel del suelo, larga y baja. Como en el País Vasco, murmuró, sus nudillos sangrando por el trabajo. Para cocinar cerca del infierno. La cocina de Plaza de las Cenizas no tenía acero inoxidable. No tenía electricidad, salvo por un generador diésel que tosía y escupía humo. No tenía gas. Tenía fuego. Fuego de verdad. Pero la verdadera innovación ocurría en la mesa de preparación de Clara. En el centro, entronizada como una reliquia, estaba la lata de pimentón. Abrió el vial de cenizas grises de su abuelo. «No podemos usar esto», dijo Rosa horrorizada. «Es ceniza. ¿Es el Ingrid?» «No», se corrigió Clara. «Es la memoria». Clara se puso a trabajar. Tomó el trozo de encina ennegrecido de la lata y lo encendió con un soplete. En el momento en que se convirtió en una brasa humeante, lo sumergió en una botella de aceite de oliva barato. El aceite chisporroteó y se infundió instantáneamente con un aroma ahumado que hizo que Mateo, al otro lado de la habitación, levantara la cabeza. «Dios mío, chef, ¿qué es eso?» «El aceite de mi padre», dijo ella. Javier copió la receta del pescado al grill, pero olvidó el primer paso. Luego tomó las verduras que habían comprado con sus últimos $, en el mercado de agricultores. No chantenáis perfectas, sino puerros nudosos, cebollas demasiado grandes y pimientos abollados. No los peló. Los enterró directamente en las brasas calientes del nuevo foso que Éowyn había encendido. Los quemó hasta que estuvieron completamente negros, carbonizados, arruinados a simple vista. El equipo la observó, pensando que la pena la había vuelto loca, pero entonces, con sus propias manos, Clara sacó los vegetales carbonizados. El exterior era una armadura de carbón. Pero cuando los abrió, el interior era vaporoso, fundido y ridículamente dulce. Era la técnica rescoldo, cocinar bajo las cenizas. Tomó las cenizas limpias y plateadas del horno derrumbado de su abuelo y las mezcló con sal marina gruesa. Creó una sal de ceniza. El proveedor de pescado Marco llegó al segundo día. Era un hombre corpulento cuyo rostro curtido lo hacía parecer perpetuamente enfadado. Vio el patio de grava, la parrilla improvisada y el almacén mugriento. «¿Me has hecho venir aquí para esto, Clara?», gruñó. «Oí que te habían echado. No oí que te hubieras vuelto loca. ¿Dónde están tus neveras? ¿Tu cámara frigorífica?» «No las necesito, Marco», dijo Clara con calma. «Solo cocinaré lo que pesques hoy. Y solo lo que nadie más quiere». «¿Qué?» «No quiero tu rodaballo de 20 € el kilo. Quiero las sardinas. Quiero la caballa. Quiero las cabezas de merluza que usas para hacer harina de pescado. Te pagaré el precio del rodaballo por las cabezas». Marco pensó que estaba bromeando. «Niña, estás arruinada. Pruébalo», dijo ella. Tomó una sardina fresca de la caja de hielo de él, la ensartó en un palo de madera, la espolvoreó con la sal de ceniza y la sostuvo sobre las brasas durante 60 segundos. La piel chisporroteó y se chamuscó. Se la entregó a Marco en un trozo de papel de estraza. Él la miró con recelo. Mordió. El sabor del mar, el humo y la sal golpearon su paladar. Sus ojos se abrieron de par en par. No era el sabor de un restaurante. Era el sabor de la playa, de una hoguera, de algo antiguo. Miró a Clara, manchada de hollín y grava. Vio a su padre en ella por primera vez. «Bien», gruñó. «Las cabezas de merluza son tuyas, pero no tengo camiones para entregar en este basurero todos los días». «No te preocupes», dijo Éowyn, limpiándose el sudor de la frente. «Yo mismo iré al muelle cada mañana. A las 4 a.m., Marco asintió. «No tienes dinero. ¿Cómo vas a pagarme?» «No lo haré», dijo Clara. «No hoy. Pero después del sábado serás el único proveedor de pescado del restaurante del que hablará toda la ciudad. Es una inversión, Marco». Él la miró fijamente. Soltó una carcajada. «Tu padre estaría orgulloso. Y estaría furioso. Tienes una semana de crédito, niña. No me hagas quedar mal». Mientras la Plaza de las Cenizas cobraba vida gracias a la pura fuerza de voluntad, la gala de El Legado se convertía en una máquina de marketing. Valeria había sido la más ruidosa. Hacía 2 días había publicado un vídeo en Instagram desde el vestíbulo impecable del nuevo hotel donde se celebraría la gala. «Hola a todos», decía a la cámara, con el chef Siggy haciendo el signo de la paz a su lado. «Estamos aquí preparando la gala del siglo, enterrando el pasado polvoriento». Hizo un gesto hacia una foto antigua del padre de Clara en la pared que el hotel había puesto por nostalgia. «Es hora de lo nuevo. Chef Siggy va a destruir esas viejas y aburridas recetas y a crear algo en llamas». El vídeo fue un error catastrófico. La comunidad de chefs de la ciudad, un grupo muy unido y ferozmente leal a la memoria de Rafael, vio el vídeo. Vieron la arrogancia de Siggy. Vieron la falta de respeto de Valeria. Vieron la palabra destruir usada en conexión con un hombre al que veneraban.
La ira fue silenciosa pero inmediata. Clara no tenía teléfono, pero Mateo sí. Y empezó a sonar. Eran otros sous-chefs de otros restaurantes, carniceros, panaderos. «Oye, Mateo», dijo una voz, «soy Luis de la Costa. Oí lo que hizo esa niña estúpida. Escuché que estáis montando algo en el matadero». «¿Es cierto?» «Sí», dijo Mateo. «Bien. El camión de las verduras de El Legado acaba de cancelar su pedido de 100 kilos de tomates Heirloom porque no eran lo suficientemente esféricos para la espuma de Siggy. ¿Los quieren?» «Gratis, sí», dijo Mateo atónito. Una hora después llamó el carnicero. «Mireya ha cambiado su pedido de solomillo por proteína de soja texturizada para el plato vegano de Siggy. Tengo un lomo entero de vaca vieja y curada aquí. 50 kilos. Es para ti, Clara. Un regalo. Destrúyelos». En 48 horas el patio de la Plaza de las Cenizas se llenó. No de clientes, sino de aliados. Llegaron camiones. No eran proveedores. Eran chefs en sus días libres trayendo cajas de verduras feas, cortes de carne difíciles y el vino que sus jefes no ponían en la carta. Clara, que había planeado un menú de 3 platos, ahora tenía un arsenal. «Rosa», le gritó a la pastelera, que estaba intentando hacer ganache de chocolate sobre un baño María calentado con carbón. «Olvida los postres. Necesitamos una estación de salchichas. Eoin, saca más barriles de esa cerveza». No estaban construyendo un restaurante. Estaban construyendo un ejército. La noche antes de la gala, el patio estaba listo. No era bonito. Era brutal. Cuerdas de luces de bombillas desnudas colgaban sobre la grava. El foso de Eoin brillaba como el corazón de un volcán. El olor a humo de encina y pan recién horneado, Rosa había logrado un milagro en un horno de aceite prestado, llenaba el aire del matadero. No había manteles de lino. Había mesas de picnic hechas con palés de envío. No había sillas. El equipo se reunió alrededor del foso, exhaustos, cubiertos de hollín, con los ojos rojos por el humo y la falta de sueño. «Bien», dijo Clara, su voz ronca. Miró sus rostros cansados. «Mañana Mireya tiene su gala. Tiene al gobernador. Tiene al chef Siggy y sus espumas. Tienen servilletas. Nosotros no». El equipo se rió. Un sonido cansado, áspero. «Pero ellos están sirviendo una mentira», continuó Clara. «Venderán las recetas de mi padre, pero no tendrán sabor. Venderán su nombre, pero no tendrá alma. Mañana no abrimos un restaurante. Abrimos un refugio. Recordamos a esta ciudad que es la comida real. No quiero que seáis perfectos. Quiero que seáis vosotros mismos. Quiero que cocinéis con rabia. Cocinad con memoria. Cocinad para mi padre». Levantó una botella de cerveza barata. «Por las cenizas. Por las cenizas», respondieron todos, y el sonido resonó en los muros de ladrillo del almacén, un grito de guerra en la oscuridad. Eran las 7 de la tarde, la hora de la verdad. En la parte alta de la ciudad, el salón de baile del Hotel Grandeur era un mar de cristal y luz blanca. Cientos de invitados con trajes de etiqueta y vestidos de seda murmuraban educadamente, sosteniendo copas de champán rosado. El aire olía a orquídeas importadas y a la sutil nota metálica del nitrógeno líquido. Mireya era un témpano de seda plateada. Su sonrisa era impecable. Sus ojos barrían la sala, contando cabezas, contando millones. Javier estaba a su lado, pálido bajo el bronceado artificial, revisando su teléfono cada 30 segundos. Su traje era perfecto, pero una pequeña gota de sudor amenazaba con formarse en su sien. «Mamá, mira». «El gobernador», y siseó Valeria, dándole un codazo a Mireya. Llevaba un vestido rosa neón que desafiaba la gravedad y el buen gusto, y sostenía su teléfono en alto, grabando su propia cara con un filtro de destellos. «Valeria, baja eso», espetó Mireya. «Actúa como si pertenecieras a este lugar». «Pero si pertenezco. Soy la directora de imagen. Chef Siggy, ven aquí. Haz pucheros conmigo». El chef Siggy se deslizó a su lado con su chaqueta de papel de aluminio arrugada. «¡Boom! La experiencia está a punto de comenzar», dijo a la cámara de Valeria. «Preparaos para que vuestras papilas gustativas sean borradas». En la cocina del hotel, a kilómetros de distancia, un equipo de chefs contratados con uniformes almidonados y expresiones de aburrimiento disponía en placas el primer plato, la espuma de memoria. Eran pequeños charcos de espuma blanquecina sobre cucharas de cerámica negra, decorados con una sola perla de tapioca de pimentón. «¿Qué se supone que es esto?», murmuró un chef. «Cállate y saca espuma», dijo el supervisor. «Nos pagan por hora». A 15 kilómetros de allí, en el matadero, el aire era espeso. Olía a humo de encina, a grasa chisporroteante y a la dulce caramelización del ajo. La Plaza de las Cenizas no era un salón de baile. Era una hoguera. Las luces de bombillas desnudas parpadeaban, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de ladrillo. El generador diésel tosía rítmicamente.
No había champán. Eoin estaba sirviendo cerveza negra de barriles donados y un vino tinto espeso como la sangre en vasos de plástico. A las 7, el patio estaba casi vacío. Solo estaba el equipo. Estaban nerviosos. ¿Y si no viene nadie?, dijo Mateo limpiando una mesa de palés por 10ª vez. Vendrán, dijo Clara. Estaba de pie frente al foso de fuego con su chaqueta de chef manchada de hollín y el delantal de su padre atado con fuerza. No parecía una chef. Parecía una guerrera preparándose para la batalla. Sus cuchillos estaban alineados sobre un bloque de madera quemada. A las 7:15 llegaron los primeros. Un grupo de cocineros de línea de la costa, con sus uniformes a cuadros, todavía oliendo a pescado. Vieron el fuego, vieron a Clara. Vieron las cajas de sardinas frescas sobre hielo. «Joder, chef», dijo uno de ellos con asombro. «Es verdad, no os quedéis ahí parados», gritó Clara. «Luis, coge un cuchillo. Quiero esas cabezas de merluza limpias». Ahora. A las 7:30 el rumor se había extendido por los callejones de la industria. Llegaron los carniceros, los panaderos, los camareros después de su turno. Llegaron como un ejército en la sombra. Trajeron más cerveza. Trajeron pan. Clara se movía como una bailarina en el infierno. No había platos, no había cubiertos. Tomaba las sardinas ensartadas de Mateo y las quemaba sobre las brasas. Cogía las cebollas carbonizadas, las partía por la mitad con las manos y rociaba el interior fundido con el aceite de ceniza. Arrancaba trozos de cerdo ahumado que colgaba de ganchos sobre el fuego y los ponía en trozos de pan de masa madre quemado. La comida era brutal, directa e inolvidable. Era todo lo que el legado de Mireia no era. De vuelta en la gala, el primer plato fue servido. Los invitados miraban con perplejidad las cucharas de espuma. En la mesa principal, un hombre se sentaba en silencio. Era Santiago Santi Ruiz, el crítico gastronómico más temido de la ciudad. Era un hombre mayor, amigo íntimo de Rafael, que había aceptado la invitación solo por respeto a su amigo muerto. Había ignorado los correos electrónicos de Mireia durante un año. Mireia se acercó a su mesa. «Santi, querido, qué maravilloso que hayas podido venir. ¿Qué te parece la visión de Siggy? ¿No es refrescante?» Santi la miró por encima de sus gafas. Levantó la cuchara de espuma, la olió, la probó. Su rostro no cambió, pero sus ojos se entrecerraron. Dejó la cuchara con un clic deliberado sobre el plato. «¿Refrescante?», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que la mesa la oyera. «Es aire, Mireia, aire pretencioso. Tuve una bisque de Bogavante en esta misma fecha, hace 20 años, hecha por un hombre de verdad. Sabía amar y a coñac. Esto», dijo señalando la espuma, «sabe a la ambición barata de alguien». El rostro de Mireia se tensó. «Santi, es deconstruido». «Es una mierda, Mireia», dijo él sin rodeos. La mesa se quedó en silencio. En ese preciso momento el teléfono de Santi vibró. Lo sacó de debajo de la mesa. Era un mensaje de Luis, el chef de la costa. Era un vídeo corto y borroso. Clara, con la cara manchada, riendo mientras volteaba un pescado llameante sobre el fuego. El texto decía: «El verdadero legado está en el matadero». Plaza de las Cenizas. Santi miró el vídeo. Miró la espuma en su plato. Miró la sonrisa falsa de Mireia. Lentamente se puso de pie. Se limpió la boca con la servilleta de lino, la dobló cuidadosamente y la dejó sobre la mesa. «Si me disculpan», dijo al aire. «Acabo de recordar que tengo una cita con un fantasma». Se dio la vuelta y salió del salón de baile. El efecto fue instantáneo. Primero los otros chefs de la sala que habían venido por obligación vieron a Santi irse. Sus teléfonos vibraron. Vieron el mismo mensaje. Se miraron unos a otros y, como uno solo, se levantaron y lo siguieron. Luego, los periodistas gastronómicos, que no eran estúpidos y sabían que la verdadera historia acababa de salir por la puerta, se levantaron y corrieron tras ellos. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», tartamudeó Valeria, su teléfono ahora en silencio. En 15 minutos la mitad del salón de baile estaba vacía. Solo quedaban los políticos, los banqueros y los influencers de estilo de vida que miraban confundidos sus platos de espuma fría. Javier miraba su teléfono, su rostro ahora de un blanco ceniciento. Ya no miraba las hojas de cálculo. Estaba mirando Instagram. Estaba viendo la etiqueta, Plaza de las Cenizas. Estaba viendo cientos de fotos borrosas de fuego, humo y comida real. Estaba viendo a la élite gastronómica de la ciudad de pie en un patio de grava, comiendo con las manos y luciendo más feliz de lo que los había visto en años. «Mireia», susurró, agarrando su brazo. «Tenemos un problema». En la Plaza de las Cenizas era un pandemonio. El patio estaba tan lleno que no se podía mover. La grava crujía bajo cientos de pies. La gente gritaba, reía, bebía directamente de las botellas. Era un motín. Era una celebración. Clara seguía en el foso, su equipo trabajando a su lado en un trance de agotamiento y adrenalina. Apenas podía levantar los brazos. Entonces la multitud se abrió.
Santi Ruiz se acercó al foso. El crítico, impecablemente vestido con su traje de gala, parecía fuera de lugar en el caos lleno de humo. Se detuvo frente a Clara. Se miraron por encima del fuego. Él no dijo nada. Clara tampoco. Sus ojos estaban rojos por el humo. Clara tomó el último trozo de pan, lo frotó en el aceite de ceniza, tomó un trozo de caballa carbonizada directamente de la parrilla con sus dedos y lo puso sobre el pan. Se lo tendió a Santi. Él lo tomó. La multitud se quedó en silencio. Santi lo olió. Cerró los ojos. Lo mordió. Masticó lentamente mientras el aceite le corría por la barbilla. Masticó la historia de Rafael, el fuego del abuelo, el dolor y la rabia de Clara. Tragó. Abrió los ojos. Y en ellos había lágrimas. «Hola, Clara», dijo su voz rota. «Ya era hora. Tu padre habría odiado esto». Clara frunció el ceño, confundida. «Habría odiado toda esta gente», se rió Santi. Nunca le gustó compartir su caballa. Clara soltó una carcajada. Un sonido áspero, agotado, que se convirtió en un sollozo. Santi levantó su vaso de plástico medio lleno de vino tinto. «Por el legado». Percy gritó a la multitud. Y la multitud rugió, un sonido que sacudió los viejos muros de ladrillo, un sonido que se podía oír a 15 kilómetros de distancia en un salón de baile silencioso y frío. «Por el legado». El amanecer se filtró sobre el matadero, pintando el cielo de un gris pálido y perlado. Olía a humo frío, a cerveza derramada y a la sal de las lágrimas secas. La plaza de las cenizas parecía el escenario de una batalla gloriosa. El foso de Eowyn era un montón de brasas humeantes. Las botellas vacías estaban por todas partes. Los últimos invitados, los chefs, los carniceros, los camareros, se habían ido tropezando hacia el sol naciente, con la ropa oliendo a humo y el estómago lleno por primera vez en mucho tiempo. Santi Ruiz seguía allí. Estaba sentado en un palé volcado, con el smoking arrugado y manchado de ceniza. Clara estaba sentada frente a él en el suelo de grava, demasiado cansada para moverse. Habían estado hablando durante horas. Ella le había contado todo. Javier, las recetas robadas, la lata de pimentón. Él nunca lo entendió, dijo Santi mirando las brasas. Tu padre, Rafael, era un poeta. Pero tú, dijo, mirándola con ojos cansados pero agudos, tú eres una guerrera. Él te habría temido un poco, y te habría adorado por ello. Se puso de pie con un gruñido, sus viejas rodillas protestando. Escribiré la reseña, Clara, pero no será una reseña. ¿Qué será?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Será un testamento, dijo él. Ahora, por el amor de Dios, vete a dormir. Hueles como un incendio forestal. Clara sonrió. Se puso de pie y por primera vez el equipo se dispersó, no a un apartamento compartido, sino a sus propias casas, con la promesa de volver al mediodía para limpiar. Mientras tanto, en el ático de Mireia, el sol entraba a raudales, iluminando el desastre de la noche anterior. Un periódico, el Financial Times, estaba sobre la mesa de café de cristal. El titular principal era sobre fusiones bancarias, pero en la esquina inferior un pequeño artículo. Colapso en la gala de El Legado. El gobernador se retira temprano mientras el mundo culinario abandona el evento. Esto es tu culpa. Siseó Mireia arrojando el periódico a Javier. Llevaba la misma ropa de la gala, su maquillaje una máscara agrietada. Se suponía que debías controlar la narrativa. Se suponía que debías manejarla. ¿Manejarla?, gritó Javier, su propia fachada de calma rota en 1000 pedazos. Estaba pálido de pánico. Manejar el hecho de que el crítico más importante del país nos humilló públicamente. O el hecho de que Chef Siggy está siendo masacrado en Twitter. Lo llaman Chef Placebo. Valeria estaba en el sofá, hecha un ovillo, llorando. Todos mis seguidores dicen que soy una farsante. Perdí 20.000 seguidores en una noche. Cállate, Valeria, gritaron Mireia y Javier al unísono. El teléfono de Javier sonó. Era un número privado, el logotipo del conglomerado de hoteles. Respiró hondo y contestó forzando la calma en su voz. Habla Javier. No llegó a terminar. La voz al otro lado era fría, corporativa y absolutamente brutal. Javier escuchó, su rostro pasando del pálido al verde. Pero el contrato, la propiedad intelectual. Silencio. Entiendo, sí. Pero la marca, más silencio. Comprendo. Colgó el teléfono lentamente. Bueno, inquirió Mireia. El conglomerado, dijo Javier, su voz vacía, invoca la cláusula de desprestigio de marca. Creen que las recetas que les vendimos son inútiles sin la narrativa auténtica, que ahora posee Clara. Creen que el vídeo de Valeria destruyendo las recetas de Rafael es una prueba de sabotaje deliberado. Hizo una pausa, el peso de su propia ruina cayendo sobre él. Están rompiendo el acuerdo.
Y están demandando a ti, Mireya, por fraude, y a mí como cómplice. Mireya lo miró, su rostro por fin desnudo de toda arrogancia, mostrando solo un terror abyecto. Pero, la boda, susurró Javier mirándola como si acabara de darse cuenta de con quién se había aliado. Mireya se rió. Una risa seca, rota, horrible. Ah, Javi, ¿de verdad pensabas que me iba a casar contigo? Tú eras solo. El voto decisivo. 2 días después salió el periódico de Santi. No estaba en la sección de gastronomía. Estaba en la portada. La página estaba dividida por la mitad. A la izquierda una foto granulada de la espuma de Siggy bajo el titular Aire frío, la muerte de un legado. A la derecha una foto que Luis había tomado con su teléfono. Clara, con el rostro iluminado por el fuego, con los ojos cerrados, sosteniendo una sardina humeante. El titular, Fuego y alma. El legado renace de las cenizas. La reseña de Santi no era una reseña. Era la historia que Clara le había contado. Era la historia de un padre poeta, una madrastra codiciosa, un prometido traidor y una hija que había ido al infierno y había regresado con fuego en las manos. Llamó a la comida una bofetada necesaria en la cara de una ciudad que había olvidado cómo comer. Terminó el artículo con una sola línea. El legado de Castilla ha muerto. Larga vida a la Plaza de las Cenizas una semana después. Clara estaba arrodillada sobre la grava, ayudando a Eoin a apilar ladrillos nuevos. El patio estaba limpio. El generador seguía tosiendo, pero ahora tenían un permiso temporal, gracias a la oficina del alcalde, cuya esposa había sido la mejor amiga de la madre de Clara. La figura de un hombre bloqueó el sol. Era Javier. Parecía más delgado, su traje caro arrugado. No se había afeitado en días. Clara, dijo. Su voz era áspera. Clara se puso de pie lentamente, limpiándose el polvo de las manos en el delantal. Mateo y Eoin se detuvieron observando, listos para intervenir. Clara levantó una mano para detenerlos. ¿Qué quieres, Javier? Yo, solo. Quería ver, dijo mirando el patio. Es un caos, es sucio. Es un trabajo en progreso, dijo Clara. El conglomerado me despidió. Mireya está vendiendo el ático para pagar a los abogados. Perdí mi apartamento. Lo perdí todo. Tú no perdiste nada, Javier, dijo Clara, su voz sin ira, solo con una claridad agotada. Simplemente lo vendiste. Hay una diferencia. Él dio un paso hacia ella, sus ojos desesperados. Clara, por favor. Fui un idiota. Fui un cobarde, pero te amaba, a mi manera. No podemos. ¿No podemos qué, Javier? ¿Volver? ¿A qué? No hay nada a lo que volver. Destruiste el pasado. Entonces déjame ayudarte a construir esto, dijo él con un arrebato de su antigua energía. Necesitas a alguien que maneje los números. Esto es un desastre financiero. Puedo hacerlo rentable. Puedo ayudarte. Clara lo miró. Vio al hombre del que se había enamorado y vio al hombre que la había apuñalado por la espalda. Y se dio cuenta de que eran el mismo hombre. Y que ya no sentía nada por él. Ni amor ni odio. Solo lástima. Ya tengo a alguien que maneja los números, dijo ella. Rosa. Es sorprendentemente buena con las hojas de cálculo. Y nunca intenta escatimar en azafrán. La cara de Javier se derrumbó. La última carta había sido jugada. Adiós, Javier, dijo Clara dándose la vuelta. Cogió un ladrillo y se lo pasó a Eoin. Él se quedó allí un momento más. Una reliquia de una vida pasada en medio de su nuevo mundo. Luego se dio la vuelta y se alejó. Un hombre con un traje caro caminando por un callejón industrial, sin dejar sombra. 6 meses después. La Plaza de las Cenizas era el restaurante más imposible y exitoso de la ciudad. Era permanentemente ruidoso, permanentemente lleno de humo y permanentemente lleno. Habían mantenido la grava y las luces de bombilla. Eoin había construido un bar adecuado en el almacén. Rosa tenía una cocina de pastelería real, construida en un contenedor de envío adaptado. El foso de ladrillos ahora era el centro de todo, un altar al fuego. Habían comprado el edificio contiguo, que era el restaurante principal, la casa de piedra, donde servían un menú degustación que solo se podía reservar con 1 año de antelación. Pero el patio seguía siendo para la gente, para los chefs, para la comida sin pretensiones. Clara estaba de pie en el pase entre los dos mundos, con su chaqueta de chef limpia pero marcada por el humo. Mateo, ahora su chef de cuisine, estaba dirigiendo el foso. Chef, dijo, pasándole una cuchara. Es la bisque. Usé las cabezas de caballa ahumadas, como dijiste. Clara tomó la cuchara. Era de plata, la reliquia de su abuelo. Cerró los ojos. Olía a mar, olía a humo, olía a cenizas. Se la llevó a los labios y allí estaba. No era la bisque de su padre. No era una copia. Era algo nuevo. Tenía el eco que siempre había estado buscando. Abrió los ojos. Mateo la observaba conteniendo la respiración. Clara sonrió.
Y esta vez la sonrisa no era de guerrera, no era de una hija vengativa. Era solo suya. Es perfecta, Mateo dijo. Envíala. Se apoyó en el marco de la puerta por un momento, observando el caos bellamente coreografiado de su cocina. Había perdido un imperio, un prometido y un pasado. Y a cambio había encontrado a su equipo. Había encontrado su voz. Se dio cuenta de que su padre no le había dejado un legado para que ella lo guardara. Se lo había dejado para que lo quemara hasta los cimientos y construyera algo verdadero con las cenizas.